Vamos a empezar. Muy bien, el día de hoy, ¿no? Miércoles 23, nos toca hablar acerca de la segunda clase que tenemos en lo que es soldadura eléctrica. Para entender la soldadura eléctrica, se tiene que entender lo que es un poquito de conocimientos de lo que es electricidad, ¿no? No vamos a profundizar mucho en lo que es la electricidad porque no es nuestro rubro, pero sí, necesito saber de cómo es que funciona y necesito saber ciertas, en todo caso, unidades de medida de la electricidad para poder entender la máquina de soldar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este tema de lo que es... Eh, pasado acá. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí se ve, sí Ya, se entonces ve. vamos a empezar. El tema de lo que es la segunda parte, la introducción, hablamos acerca de un poquito de historia. El día de hoy vamos a hablar un poquito de electricidad, ¿ya? La bienvenida, al igual que todas las clases que tenemos conmigo, el uso del celular, la asistencia, ya saben, en la plataforma el día de hoy voy a lanzar una pregunta, ¿no? Y ustedes me la contestan y ahí tienen la asistencia, ¿no? Esa es. Por favor, comuniquen a sus compañeros, a los que no han podido ingresar tal vez, y ustedes mismos sean participantes de lo que es el grupo, ¿no? En este caso, la plataforma de Classroom, para poder ver, ¿no? Cuál es la cantidad de asistentes o, ¿no? de alumnos que yo tengo o los cuales están activos, ¿no? Yo puedo ver de acuerdo a eso. Ya, seamos partícipes entonces de la plataforma. Muy bien. La energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Ya? Eh, prácticamente todo lo que está en nuestro entorno, ¿ya? Para yo poder entender la electricidad tengo que hablar de mi entorno. Todo lo que nos rodea, todo lo que ustedes pueden visualizar en estos momentos a su alrededor, absolutamente todo está hecho de materia. Y para entender la electricidad hay que entender qué es materia. ¿Por qué? Porque gracias a la materia es que se puede dar origen a lo que es la electricidad, ¿no? Para yo entender, por ejemplo, solucionar preguntas como por ejemplo, ¿qué es la electricidad? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se transporta? ¿De qué manera se controla? En todo el curso, o por lo menos la clase del día de hoy, vamos a dar solución a esas preguntas. Y para darle solución tengo que entender un poco de lo que es materia, ¿no? Ver mi entorno, porque la materia está presente en todo nuestro entorno, ¿no? Para entender la electricidad, dijimos que tengo que saber lo que es la materia. ¿Por qué? Porque justamente el origen de la electricidad, para explicarles el origen de la electricidad, tengo que entender acerca de lo que es lo más pequeño que existe en la materia. ¿Qué es lo más pequeño que puede existir en la materia? ¿De qué está hecha la materia? A ver, recordamos el colegio. ¿De qué está hecho la materia? Moléculas, átomos, Exacto. partículas. Muy bien. Y lo más pequeño de una materia es el átomo, ¿ya? Y el átomo está formado por protones, neutrones y electrones, ¿no? Entonces, para dar solución a lo que es la electricidad, tengo que entender, ¿no? En un principio qué es un átomo. Pero para ello vamos a ir parte por parte, ¿ya? Muy bien. Se puede, en este caso, hay algo que dicen en la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y prácticamente la energía eléctrica es una energía que se presta de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene, ¿no? En todo caso, está hecha de lo que es átomos. Y dentro de estos átomos está lo que son los electrones, ¿no? Gracias a estos electrones o al flujo de estos electrones es que se conoce la energía eléctrica, ¿ya? ¿Pero qué es y de dónde se toma? Se toma de la naturaleza, se toma de nuestro entorno. Hay diferentes formas en las cuales yo puedo obtener ¿no? o generar energía, ¿no? Entonces, para ello hay distintos tipos de centros eléctricos o fábricas o centros de producción, los cuales lo que hacen es prácticamente extraer
esos electrones de la naturaleza, ¿ya? Se puede extraer de las distintas formas, ¿no? Existen centrales eléctricas como la central hidráulica, central térmica, central nuclear, y ahí hay demás centrales, y todas estas centrales lo que hacen simplemente es tomar energía, ¿no? Electrones de otra fuente, ¿no? Por ejemplo, aprovechando tal vez el agua, el calor, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando yo hablo de una central hidráulica, es que yo estoy generando electricidad a base de lo que es de agua. Si estoy hablando, por ejemplo, tal vez de las centrales térmicas, esta, ¿no? Se presta de lo que es, o se da origen gracias al carbón, al petróleo. Cuando hablo de una central nuclear, estoy hablando de una reacción química, ¿no? De elementos altamente radioactivos. Acá en el Perú no tenemos pues centrales nucleares, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues energía natural, ¿no? O como son, por ejemplo, tal vez lo que son las centrales hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, la central hidráulica de Machu Picchu, un ejemplo, ¿no? En la cual nosotros generamos electricidad gracias a lo que es el agua, ¿no? La diferencia de potencia, ¿no? O en este caso vendría a ser la corriente, ¿no? Que tiene, y podemos aprovechar ese movimiento del agua y podemos convertirlo en ¿qué? En electricidad, ¿no? Entonces, la central nuclear, por ejemplo, desconozco un poco del proceso, pero a lo que yo tengo entendido, la central nuclear simplemente es una central en la cual se establece o se genera electricidad gracias a lo que es elementos radioactivos. Y existen las centrales nucleares en países en los cuales tal vez no se puede tomar de otra forma la electricidad, ¿no? Tal vez porque no tienen caída de agua o porque no tienen, no sé, un calor suficiente, no sé, ¿no? Entonces recurren a estos métodos, ¿no? Felizmente acá en Perú tenemos centrales hidráulicas, ¿no? Gracias a las caídas de agua, ¿no? Lo que es la diferencia de nivel, ¿no? Gracias a eso. También tenemos lo que son centrales eléctricas, ¿no? Centrales mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las olas del mar, la central solar, que aprovecha, por ejemplo, el calor del sol, central eólica, ¿no? Que aprovecha, por ejemplo, lo que es el viento, ¿no? Entonces, podemos encontrar o generar energía gracias a otros tipos de energía, ¿no? La energía eólica, la energía hidráulica, ¿no? La energía solar. Entonces, se puede obtener de distintas formas la energía eléctrica, pero simplemente es el prestarse electrones y darles un movimiento. La electricidad, para que ya tengan en conocimiento, simplemente es movimiento de electrones, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan qué es un electrón, ahorita vamos a hablar poco a poco de ello, ¿ya? Muy bien. A ver, continuamos con la diapositiva entonces, ¿ya? Entonces, justamente, para yo entender, como les dije, la electricidad, ¿no? Ya sé que es una energía prestada, ¿no? De la naturaleza. Entonces, eh, para entenderla, nosotros vamos a hablar acerca del átomo, ¿no? Ustedes están frescos, pues, ¿no? Del colegio, ¿no? Eh, el átomo es la parte más pequeña de lo que es una materia, ¿no? Y el átomo está constituido por lo que es electrones, neutrones y protones, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Que en el núcleo está lo que es los protones y neutrones, y lo que gira o orbita alrededor de ellos son los electrones, ¿no? ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. En palabras sencillas, electricidad, ¿no? Definamos el concepto de electricidad. Electricidad no es más que el movimiento de los electrones en un conductor eléctrico. Eso es electricidad. ¿Pero qué es? Simplemente son electrones que se mueven dentro de un cable, ¿no? Eso es lo que pasa. Son electrones, ¿ya? Y lo que se hace es prácticamente prestar electrones o generar electrones y darles un solo sentido, ¿ya? A esto se le conoce como corriente eléctrica. Entonces, gracias a esto,
se puede, en todo caso, se puede dar funcionamiento a la mayoría de los equipos que tenemos en casa. Y yo sé que ahorita estamos rodeados de varios de ellos. Tal vez nuestros móviles, la laptop, la televisión, la radio, la luz, ¿no? La licuadora, ¿no? No sé, y en todo caso, todos los equipos que puedan funcionar a base de electricidad, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco de lo que es el átomo, ¿ya? Vamos a conocer el átomo, ¿ya? Y acá justamente dijimos que hay que hablar sobre los principios, ¿no? La estructura de la materia. Dentro de la materia, la parte más pequeña que se puede conocer es el átomo, ¿no? Y el átomo está conformado por protones, neutrones y electrones, ¿no? En este caso, hay un núcleo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo entender lo que es un átomo? Un átomo es similar a lo que es un sistema solar, ¿no? Nosotros tenemos un sol y dentro de este sol orbitan los diferentes planetas, ¿no? Al igual que un sistema solar, el átomo es muy, muy similar, ¿no? Tenemos un núcleo y dentro de este núcleo se giran pues todos los electrones que puedan tener. Ahora, los electrones, como ustedes saben, en este caso, o los átomos, son diferentes de acuerdo al tipo de material que tengo. O sea, por ejemplo, los electrones de cobre no van a ser iguales a los electrones tal vez del oro, ¿no? ¿Por qué? Porque en ahí ya vamos a entrar a lo que es el tema de la cantidad de electrones, ¿no? Ahí varía, ¿no? Entonces, el átomo, ¿no? Se parece mucho a lo que es un sistema solar. Tenemos un núcleo y tenemos, en este caso, electrones que orbitan alrededor de ella, ¿ya? Entonces, dijimos que la electricidad simplemente es el movimiento de electrones, o sea, simplemente son todo lo que es carga negativa y lo que gira alrededor del núcleo. Estos o estas cargas negativas que se conocen como electrones son las que cuando yo las junto, las acumulo en bastante cantidad y les doy un sentido de dirección, se convierte en corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, estos electrones al juntarlos, ¿no? O almacenar en todo caso, o al producir gran cantidad de electrones y darles un sentido, yo ya voy a tener electricidad. Ahora, ustedes sabrán que en el átomo, por ejemplo, el electrón es lo único que se puede mover, ¿no? El protón no se mueve porque se encuentra justamente en el núcleo, ¿no? Junto con el neutrón. Es un fenómeno un poquito difícil de explicar. ¿Por qué? Porque es como hablar de nosotros, ¿no? Para entender, por ejemplo, el fenómeno de atracción entre el protón y el electrón es algo similar a hablar tal vez entre el fenómeno que existe entre la atracción del hombre hacia la mujer, ¿no? Nosotros en todo caso seríamos electrones, ¿no? Y las mujeres serían los protones. Es un poco difícil de explicar esa atracción que nosotros sentimos hacia el sexo opuesto, ¿no? Entonces, de igual forma, los electrones lo único que buscan es tratar de encontrar un protón, ¿no? Pero ¿cuál es otro fenómeno? El otro fenómeno es que un electrón jamás está quieto, ¿no? Quiere ir y visitar otro átomo, ¿no? Entonces, esa es la característica de un electrón, por ejemplo. Ya que el electrón es el que se mueve, el electrón tiene la capacidad de poder moverse de átomo en átomo. Eso quiere decir que se puede mover en cualquier otro material, dependiendo si es un elemento conductor, ¿no? O semiconductor, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, seguimos hablando acerca de eso. Justamente para que ustedes me entiendan acerca de los átomos, ¿no? Cuando yo formo, por ejemplo, o junto átomos, yo puedo formar un elemento. Por ejemplo, si yo formase tal vez varios átomos ¿no? Que se parecen, ¿no? Y pudiera ser átomos de cobre, qué es lo que yo formo? Formo el elemento cobre. Entonces, ustedes saben, ustedes han estudiado química,
que dentro de todo lo que tenemos nosotros, existen más o menos 118 elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más o menos 118 diferentes tipos de lo que es átomos, ¿no? Dentro de los cuales hay átomos que gracias a lo que es su cantidad de electrones, hay átomos que son conductores, ¿no? O en todo caso, elementos que son conductores y elementos que no lo son. ¿Qué es un elemento conductor? Un elemento conductor es un material que puede conducir la electricidad, ¿no? En todo caso, eso va a variar. Hay elementos que son buenos conductores como el cobre y hay otros que son muy malos, ¿no? Así como el caucho, ¿no? Entonces, son prácticamente 118 elementos dentro de la tabla periódica, los cuales se conocen y de los cuales yo puedo saber qué elementos pueden ser conductores y qué elementos no pueden ser conductores, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tocar poco a poco, ¿ya? Muy bien, ¿no? A ver, ¿qué dice en la diapositiva? Dice, cuando el número de protones y electrones son iguales, se dice que el átomo tiene una carga eléctrica nula. Ah, ya, aprovechando eso. Ustedes se preguntarán, dirán, pero profesor, si usted menciona que todo está hecho acerca de materia, ¿no? Y toda la materia está hecho de átomos, por lo tanto, si yo agarro, por ejemplo, no sé, mi mesa, la mesa está hecha de átomos, ¿no? Una mesa de madera, un ejemplo. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, si mi mesa es un átomo, ¿por qué no me pasa electricidad? ¿No? ¿O por qué en este caso no, a ver, si todo está hecho de átomos y los átomos de electrones, ¿por qué es que cuando yo toco un objeto tal vez no siento lo que es la electricidad? ¿Saben por qué no siento la electricidad? Porque simplemente esa electricidad de alguna forma está anulada. ¿Por qué? Eso se debe gracias a las cargas positivas, ¿ya? Entonces, cuando un átomo está anulado, prácticamente uno no siente pues que le pase, ¿no? Que le pase corriente. Tú puedes tocar cualquier objeto dentro de tu entorno, obviamente está hecho de materia, obviamente está hecho de átomos, pero tú no puedes sentir nada porque los átomos están prácticamente están nulos, ¿no? Si yo tengo ahí la misma cantidad de protones, tengo que tener la misma cantidad de electrones, ¿no? Pero hay fenómenos en los cuales, no sé, tal vez este, alguna vez les haya pasado lo que es, tal vez tocan, no sé, la puerta o se han saludado con la mano y han sentido una pequeña explosión ahí. No sé si alguna vez se han dado cuenta ahí. A eso se le llama carga estática, ¿no? ¿Alguna vez la han sentido? Hay una pequeña explosión, o cuando duermen, ¿no? O cuando se frotan tal vez el cuerpo y luego agarran la mano o un elemento metálico, hay una pequeña descarga. ¿Alguna vez la han sentido? Sí, profesor. Sí. Ya. Esa Sí, energía pasado. se llama energía estática. Y la energía estática no produce o no genera daño, ¿no? Solamente te genera un pequeño susto. ¿Cómo es la energía estática? La energía estática, como les dije, simplemente es, como todo está hecho de átomos, todo está hecho de átomos, estos átomos contienen electrones y los electrones lo que hacen es simplemente, como son un poco así traviesos, al igual que ustedes, y no están quietos, quieren encontrarse, pues, ¿no? Y se amontonan, ¿no? Hacen así, ¿no? Son como nosotros, pues, prácticamente, ¿no? Entonces, son incomprensibles, ¿ya? Y a veces se suelen encontrar entre ellos. Es como cuando se organizan y se van a una fiesta, algo así, igual, ¿no? Hacen su manchita por ahí. Entonces, como no tienen un elemento conductor, por ejemplo, en la frazada, no tienen un elemento conductor porque la frazada no es un buen conductor de electricidad, pero sí tiene o está formado de átomos, lo que hace que es, simplemente se acumulan ahí unos electrones en cierta parte y lo que se hace es, se cargan, ¿no? Se cargan y se encuentran con otros electrones y producen ese fenómeno, ¿no? ¡Pah! Una pequeña explosión. Obviamente en una energía estática no hay daños, ¿ya? Pero sí hay un susto, ¿no? Muy bien, vamos a seguir explicando un poquito acerca de esto, ¿ya? ¿Qué más dice?
A ver, dice, en la figura número 1 está representado un átomo de cobre en estado neutro, ¿ya? Por otro lado, un átomo con carga positiva o negativa es susceptible de intercambiar electrones con otros átomos de su alrededor. Lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos átomos, ¿no? Los electrones, ¿qué es lo que suelen hacer? Eh, Como un átomo se parece mucho a lo que es un sistema solar, imagínate que el planeta más lejano se puede ir de sistema solar en sistema solar, ¿no? En este caso, los átomos o los electrones más lejanos al núcleo son los que se pueden prácticamente saltar y irse a otros átomos, ¿no? Ahí es donde los electrones se cargan positivamente o se cargan negativamente. Ahí se convierten en iones, ¿no? Entonces, estos electrones son pues traviesos y son los que se mueven, ¿no? Los que están más lejanos al núcleo, ¿no? Ustedes verán acá tal vez los electrones que están más alejados del núcleo son los que se suelen salir del átomo y se suelen ir a otro átomo, ¿no? Entonces, ese fenómeno del movimiento de los electrones se suele aprovechar. Ahora, cuando yo junto una gran cantidad de electrones, ¿qué es lo que se suele pasar? Como son un poco bien se podría decir, incomprensibles los electrones, cada electrón se quiere ir por donde mejor le parece, ¿no? Cuando tú juntas una cantidad de puro electrones. Entonces, no hay un sentido, no hay un flujo de corriente. Para convertirlo en energía eléctrica, lo que se hace, ¿qué es? A ese conjunto de electrones darle un sentido, o en este caso decirle, sabes que yo quiero que vayas en esta dirección. Y a los electrones, al darle tú, eso es lo que se hace en las centrales eléctricas, al darle tú un sentido, estos electrones se mueven en una dirección, en una sola dirección. Y en esa dirección, ¿no? Es simplemente a lo que se le conoce como corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, espero que esté claro esa partecita. ¿Se ha entendido hasta acá? A ver. Sí, profesor. Profesor. Claro, hasta acá, para continuar. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen Sí, hasta acá. profesor. Sí, profe. ¿Ya? Profe, yo no, es que yo, profe, muy tarde, profe, clases, 6:20 que entró. Ya, nosotros hemos comenzado más o menos a las 6:05, ¿ya? Porque estaba cargando los materiales ahí a la plataforma. Muy bien. Continuamos entonces, ¿ya? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero profesor, recordemos que un electrón tiene niveles, o como les dice que son órbitas, y solo pueden, los electrones pueden saltar, o también puede adquirir, o puede admitir también solo en el último nivel, profesor. Recordemos que Exacto, ¿sí? Sí, sí, eso es lo que vamos a explicar justamente ahorita. Justamente eso es lo que íbamos a explicar, ¿ya? Entonces, como dice su compañero, acá les muestro un átomo, ¿no? Y en este átomo ustedes se pueden percatar que más o menos se asemeja a lo que es un sistema solar, ¿no? El átomo está conformado por un núcleo en la cual están neutrones y protones y orbitan alrededor de ella los electrones, ¿ya? Vamos a compartir una pequeña imagen ahí para que me puedan entender. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Muy Sí, bien, profesor. ¿no? Justamente como su compañero menciona, ¿no? El tema es de que el átomo se parece mucho a un sistema solar. ¿Se parece mucho a un sistema solar este átomo o no? ¿Tiene una semejanza? ¿Sí, sí o Sí, no? profe, con órbitas, profe. Exacto. Justamente lo que mencionaba su compañero es que hay órbitas, ¿no? Las órbitas, ¿no? Acá hay diferentes niveles y en las cuales las que están más cerca del núcleo, difícilmente, por no decir imposible, son los que se van a escapar, ¿no? Obviamente están bien atraídos por este núcleo. Entonces, a medida que se vayan alejando los electrones, va a haber una cierta debilidad de atracción. Entonces, prácticamente el fenómeno ocurre acá en la última órbita, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un solo electrón. Este electrón, como está alejado de lo que es el núcleo, es el que se puede trasladar de electrón en electrón,
¿no? Justamente lo que menciona su compañero. Es el que se puede prácticamente, como ya no se siente tan atraído por la distancia del núcleo, es el que puede saltar de átomo en átomo. Entonces, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Si este átomo se pasa a otro átomo, imagínate, al otro átomo que estaba prácticamente en estado, ¿cómo se dice? En estado nulo, algo así, estable, ya lo desestabiliza. ¿Por qué? Porque ya se carga negativamente. Entonces, a esto ya no se le conoce como átomo, sino se le conoce como ion negativo. Y cuando pierde, ya este átomo se convierte en ion positivo. O generalmente se le conoce también como cargas positivas, ¿no? Átomo cargado positivamente o átomos cargados negativamente, ¿no? Entonces, justamente estos electrones que se encuentran en la última parte son los más, se podría decir, los más lisísimos, ¿no? Los que se pueden escapar y pueden ir de electrón perdón, de átomo en átomo y los que pueden estar ahí moviéndose, ¿no? Justamente también el tema de lo que es el átomo, ¿ya? En el átomo, en la última órbita, se conoce también el tema de lo que es si ese material es conductor o no es conductor, ¿ya? Entonces, es algo que se lleva, por ejemplo, eso en electricidad, ¿no? Ahí se conoce si un elemento es conductor o no lo es. Eso va a depender cuánta cantidad de electrones va a tener en su última órbita, ¿ya? No voy a entrar mucho en eso, simplemente tienen que tener en cuenta que prácticamente el fenómeno de lo que es la corriente eléctrica surge gracias a lo que es los electrones. Y explicarles, ¿no? Que todos los electrones no se mueven, solamente son los últimos de órbita, los que están más alejados del núcleo, los que pueden cambiar y gracias a eso surge la corriente eléctrica, ¿no? A ver, volvamos a nuestra diapositiva entonces, ¿ya? Muy bien. A ver, nos habíamos quedado por acá, ¿ya? Justamente, ¿no? A ver, justamente acá es donde se les explicaba cuál es el origen de la electricidad, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? De lo que es protones y electrones, y generalmente los últimos o los más alejados, ¿no? Dentro de las órbitas, son los que pueden cambiar de un átomo a otro átomo. De ahí se pueden cambiar, ¿no? Hay una cosa más aquí, chicos, que es lo siguiente, ¿no? Eh, Dice, los electrones que se encuentran en la órbita más lejana del núcleo pueden salirse de sus órbitas, aplicándoles alguna fuerza externa como un campo magnético o una reacción química. A este tipo de electrones se les conoce como electrones libres. Los electrones libres simplemente hacen referencia a los electrones que se encuentran o son los electrones más lejanos a lo que es el núcleo. A esos electrones se les conoce como electrones libres. Dice, los electrones no se ven, pero se notan sus efectos. Por ejemplo, la electricidad se puede definir como un movimiento de electrones, que en su desplazamiento pueden originar fenómenos térmicos, luminosos, magnéticos y químicos. ¿Qué nos quiere decir? Que prácticamente el tema de la electricidad no se puede ver. La electricidad no se puede ver, pero sí se puede sentir, ¿eh? Y no les recomiendo eso, ¿no? Pero lo que se puede ver son los fenómenos que produce, ¿no? Como por ejemplo, tal vez el calor, gracias a la resistencia, o tal vez los efectos de la luz, ¿no? Los campos magnéticos que genera la electricidad en un conductor, ¿no? Entonces, se puede entender en esta diapositiva de que la electricidad no se puede ver, pero de forma, se podría decir, física, ¿no? Pero sí se pueden ver los fenómenos que pueden ocasionar, como la luz, y se pueden sentir como los efectos térmicos, que prácticamente es la producción de calor, ¿no? Y gracias a estos electrones se puede producir pues calor. Gracias a esta resistencia se puede generar lo que es tal vez una plancha, ¿no? Entonces, gracias a lo que es los electrones, gracias a ello, se puede conocer la electricidad un poco más, ¿no? Muy bien. Acá.
justamente ya está terminando la primera parte de nuestra Hacer una sesión. pregunta. Ya, un ratito, está terminando la primera parte de la sesión y vamos a lanzar otra reunión, por favor, ¿ya?